cositas, ¿no? A veces Timbiriche, ¿no? Los taxis, las peluquerías, los pequeños restaurantes, los pequeños sitios donde ir a bailar. O sea que en Cuba ya no se oía la música, una cultura que es tan musical y donde la música es tan central a la identidad cubana. En aquellos años en Cuba la gente se reunía por ejemplo, en un cumpleaños o algo así, y de modo muy calladito para que nadie lo oyera, pues tocaban algún disco. Pero ya no había artistas a donde ir a ver, ¿no? Entonces, esta segunda oleada que dura muchísimos años y que trae aproximadamente 250.000 de personas desde Cuba para los Estados Unidos, más bien se caracteriza por esa pequeña burguesía, ¿no? Como iba diciendo. Y eso cierra y se acaba en 1974, cuando se acaba también el programa de refugiados cubanos, pensando de que ya realmente todo el que se había ido de Cuba, todo el que había querido irse de Cuba había podido irse de Cuba y que ya no había necesidad de hacer más nada. Y entonces eso se mantiene así por unos años, durante los cuales los cubanos cuando salían a terceros países, típicamente a España, estaban allá unos pocos años y después de España venían a los Estados Unidos. Debo decir que a pesar de toda la ayuda que se le dio a los cubanos en estos años y las salidas, por ejemplo, se hizo lo que se llamó un memorándum no sé cómo decirlo en español, un Memorandum of Understanding. Entendimiento. Un memorándum de entendimiento, en el cual las familias en los Estados Unidos o España, Venezuela, Costa Rica, donde fuera, reclamaba a la familia en Cuba la ponían en una lista de espera para poder salir, y cuando llegaba su turno, pues por fin salía. Pero en esos meses de espera eran meses muy crueles, porque ya la persona no tenía trabajo, se quedaba sin trabajo. Muy a menudo los mandaban a cortar caña al interior del país, a hacer trabajos realmente pesados, y le hacían un inventario, creo que se llamaba, donde venían a la casa y le contaban tantas toallas, tantos cacharros de cocina, tantas cosas, y el día en que se iba la persona, venían con la lista y decían tantas toallas, tantos cacharros de cocina, todo lo tenían que dejar detrás, y aquella persona que había realmente sido humillada y marginada y a veces insultada también, pues lo único que podía llevarse de Cuba eran tres mudas de ropa. O sea que el proceso de la emigración, el éxodo se facilitó, pero siguió siendo un éxodo muy duro. Pero bueno, termina en 1974 y ya una vez más piensan que todo el que se ha querido ir de Cuba ya se ha ido. Y entonces en 1980 una vez más estalla otro éxodo, otra flotilla masiva, otra cosa muy alocada, que fue el Mariel. Okay. El Mariel fue producto de que un guagüero, como le decimos nosotros en Cuba, los que manejan autobuses, guaguas, les decimos nosotros, en el Caribe, se hartó, como quien dice, de vivir en Cuba, de las privaciones, de las necesidades, de la falta de libertad, de todo, y manejando su guagua, entró con aquella guagua en la Embajada del Perú, y pidió, por lo tanto, salvoconducto para él y para todos los que estaban en la guagua. Y en pocos días pues ya se había corrido la bola, como le decimos en Cuba, la noticia por toda La Habana de que estaban dejando salir a aquellos que entraban a la Embajada del Perú. Y en días habían ya 10.000 personas en la Embajada del Perú. O sea que se convirtió en una cosa sumamente alocada. Y de ahí las familias que ya estaban en Miami empezaron a mandar algún barquito con algún capitán por el cual habían pagado para que fueran a Cuba a traer a su familia. A veces esos capitanes traían la familia y a veces traían a cualquiera que metían en los botes, ¿no? Era una cosa realmente totalmente caótica y alocada. Y iban saliendo por el puerto del Mariel, y ese éxodo fue muy distinto también en el nivel de clase. Por ejemplo, sabemos a través de los datos de las personas que llegaron en esos años que mayormente eran personas de clase laboral, ¿cómo se dice? Unskilled. Sin especialización laboral. Sí, sin especialización laboral muy a menudo, o personas que habían trabajado en factorías o trabajos así como los guagüeros, personas que habían trabajado en el campo.
la proporción de personas de color mucho más alta de lo que había sido en las primeras oleadas. Los estimados son 30-40%. O sea que los Marielitos, como se les llegó a llamar en Miami, realmente eran un grupo muy distinto a los que se habían ido antes, pero también habían sufrido un proceso de desafecto político. Y a pesar de que mayormente, o sea, un 70% son personas de clase laboral, ahí también vino un grupo muy grande de artistas. El más famoso tal vez fue Reinaldo Arenas. Es una persona muy interesante. Por todos sus escritos y la fama que él cogió, pero Arenas también representó una cosa que pasó en aquellos años en Cuba, que fue la persecución de los homosexuales. Él cayó en prisión varias veces por el solo hecho de ser homosexual, o sea, no por haber cometido ningún crimen, pero en aquellos años en Cuba, a mediados de los 70 hasta finales de los 80, se entendía la homosexualidad como un crimen, y entonces él pasó varias tandas distintas en prisión, en las cuales lo trataron sumamente mal, y se convirtió en uno de los opositores más vocales del gobierno cubano. Por cierto que la biografía de Arenas, que se llama Antes que anochezca, porque él murió en Nueva York de AIDS, de SIDA, se convirtió después en una película sumamente buena. La filmaron alrededor de 1994, si mal no recuerdo, y es una película que demuestra la realidad de su vida muy bien, y él es una figura icónica, digamos, ¿no? Alrededor de él se agruparon muchos artistas, muchas personas con ese talento artístico en Cuba, editaron ciertas revistas, algunas de las cuales se llamaban Mariel, otras Término, y prefirieron no vivir en Miami porque en Miami también se sentían excluidos y rechazados, no al punto de caer en prisión como en Cuba, pero tampoco fueron sumamente bien acogidos, y entonces ese grupito así artístico que se reunió alrededor de la vida de Arenas mayormente vivió en Nueva York. Entonces eso todo es el año 80, ¿no? Empieza en abril, termina en septiembre, y en solo esos pocos meses llegan de Cuba alrededor de 125,000 personas, ¿no? Ya para entonces el presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter, ¿no? Esto ha durado tantos años que hemos cruzado por un presidente, otro presidente, cada uno con su idiosincrasia y sus características. Y Carter al principio dice que vamos a acoger a este éxodo con brazos abiertos y corazones abiertos. Pero eso es al principio. Después, a la mitad más o menos del éxodo, se dan cuenta que lo que está viniendo, los botes de Cuba, son personas que han estado en prisión. Y no se sabe exactamente quiénes son, porque la prisión en Cuba se utiliza de muchos modos distintos a través de los años de la Revolución. Caían en prisión personas que eran prisioneros políticos, o sea, lo que, por ejemplo, Amnistía Internacional y ese tipo de grupo defensor llama prisioneros de conciencia, personas que no habían cometido ningún crimen, pero que eran opositores por estar en contra del comunismo, digamos, y que lucharon muy a menudo por estar en contra del comunismo, pero cuando Amnistía Internacional, por ejemplo, los acoge, son personas que han luchado de modo pacífico y no luchado con armas y demás. Y de esos estaban las prisiones de Cuba llenas, personas de todas clases sociales, de todos colores. Habían caído en prisión por ser opositores. También había en prisión, claro, personas que habían cometido crímenes, como nosotros entendemos la palabra de crimen, ¿no? Persona que ha robado, persona que ha matado a alguien, ese tipo de cosas que en cualquier sistema legal se entiende como un crimen. Y después una tercera categoría, personas que en Cuba también se decían que habían cometido un crimen, pero no un crimen de esos que todos aceptamos como crimen, sino un crimen que en realidad lo que era un reto al Estado, ¿okay? Por ejemplo, si a una persona le tocaba ir al campo a trabajar en labores agrícolas, pues había desertado, ¿no? Y entonces si esa persona lo cogía, por lo general un muchacho joven, para lo cual aquello era demasiado difícil, si esa persona lo cogían, lo metían por un tiempo en la prisión, ¿no? El servicio militar en Cuba, los años de la Revolución y hasta ahora, Cuba siempre ha sido una sociedad sumamente militarizada, con un porcentaje altísimo de la población que viste uniforme, ¿no? Hay tantas distintas formas de vestir uniforme,
pero alrededor del 18%, ¿no? Con lo cual es altísimo para una sociedad que después de todo es un país pequeño, son